¿Sabes? Estamos con el tema tus palabras afectan tu futuro, porque lo que hablamos tiene más poder de lo que pensábamos. Las palabras no se las lleva el aire. Todo el tiempo estamos hablando cosas, todo el tiempo decimos palabras, todo el tiempo, ¿verdad? Hay quienes han cuantificado cuántas palabras puede hablar una persona y son muchas, se cuentan por miles de palabras que se dicen cada día, pensamientos y palabras que se están hablando todo el día. La cuestión es qué tanto de esas palabras que estamos hablando están creando un buen futuro para nosotros, están definiendo un buen futuro porque afectan tu futuro, afectan tu vida, las palabras que tú hablas. Ahora nuestra vida y nuestro caminar es dirigido por nuestra fe en Dios y su palabra. Otras cosas en el pasado dirigieron nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y ahora en Cristo nuestra meta es ir edificando una vida para alcanzar los propósitos que Él nos dio, que Él nos prometió. Pero vivir esa vida tiene que ser en fe de su palabra de Dios. Ahora yo te voy a contar algo bien interesante. Desde que nacimos, escuchamos palabras. Los mayores, ya sean nuestros padres, los abuelos, los tíos, las personas que fueron una figura de autoridad o paternidad en nuestras vidas, que nos criaron literalmente, ellos nos comunicaron la vida o la manera en que ellos vivían la vida o que veían la vida, la perspectiva de su vida, nos las comunicaban a través de palabras. Si había enojo en sus corazones, lo comunicaban a través de palabras. Si había cosas traumáticas que ellos mismos traían de sus antepasados, lo comunicaban de forma hablada, con palabras. A través de palabras, nosotros desde que nacimos escuchamos palabras, palabras, palabras. Muchas de esas palabras pueden ser que no fueron tan buenas o no edificaron algo bueno en nuestras vidas. Tal vez fueron de rechazo, tal vez fueron de violencia, tal vez fueron palabras corruptas o de perversión o de inmoralidad, pero fueron palabras que se transmitieron. En otro momento hay quienes recibieron palabras de afecto, de amor, de afirmación, ¿verdad? Palabras de honestidad, de verdad. Y eso ayudó a esa persona, ayudó a ser segura de sí misma en la vida. Depende qué fue lo que escuchamos desde nuestra niñez, pero fueron palabras. Ahora, otra de las cosas es que de generación en generación se transmite una manera de pensar, una manera de ser, una manera de ver la vida a través de las palabras, a través de los palabras y enseñanzas, ¿verdad? Que escuchábamos de los mayores, nos enseñaron cómo es la vida, nos enseñaron cómo tenían que ser las cosas. Entonces, aprendimos a través de palabras, a través de enseñanzas, vimos ejemplos o modelos y también tuvimos experiencias, tal vez algunas de ellas o en su mayoría fueron traumáticas y nos dejaron marcados. Así es que fueron 4 cosas que definieron nuestra identidad, formaron nuestra identidad. Las palabras, las enseñanzas que nos transmitieron, ¿verdad? Y que a su vez nuestros padres las traían también de sus padres y de generación en generación se fueron transmitiendo tal vez temores, tal vez se fueron transmitiendo formas de dudar, ¿verdad? Tal vez se transmitió corrupción, porque allá los abuelos o los antepasados también aprendieron eso. En fin, y cuando vemos los resultados de nuestra vida, entonces decimos, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué pienso de esta manera? Por más que quiero pensar de otra forma, no puedo, ¿verdad? Esa era nuestra vida anterior, pero ahora ya estamos en Cristo y ahora en Cristo las cosas han cambiado. Si alguno se ha unido a Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y las nuevas cosas comienzan a venir. El reto de cada hijo de Dios, el reto, iglesia, es cómo vamos a desaprender todas esas cosas que nos transmitieron por palabras y cómo vamos a aprender esas nuevas, ¿verdad? Vivir una vida nueva a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios es la que nos guía, la que nos saca del error, la que nos da libertad. Jesús dijo, conózcanme y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ahora tenemos esa responsabilidad como iglesia, tú y yo tenemos esa responsabilidad de tomar nuestra fe, de tomar nuestra salvación y ver los beneficios y hacer los cambios.
ser intencionales para hacer los cambios. Todos tenemos la intención de alcanzar cosas buenas en la vida, todos queremos alcanzar esas cosas, pero ¿sobre qué bases lo vamos a hacer? Quiero pedirte que vayamos a la Biblia en Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 16. Vamos a ir a la Biblia y que la Biblia nos vaya enseñando cosas maravillosas, poderosas, que nos van a llevar a nosotros a hacer cambios internos para vivir una vida poderosa, ¿verdad? Y que las palabras que hablemos sean palabras que beneficien a mi futuro y no que lo afecten negativamente. Filipenses 2, capítulo 2, versos 12 al 16. Dice, es la palabra de Dios para todos, dice, así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto a Dios. Verso 13. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, sin culpa, sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Así cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. Está hablando el apóstol Pablo, está escribiendo esta carta a todas las iglesias que están en una ciudad que se llamaba Filipos. Por eso es a los filipenses, ¿verdad? Los que habitaban en esa ciudad. Era una ciudad muy grande, era una ciudad donde se habían establecido muchas iglesias y Pablo enviaba esta carta a todos los filipenses, pero no a todos los ciudadanos de esa ciudad, sino a todas las iglesias que estaban en Filipos. Y una cosa muy curiosa es que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Él hizo un viaje a Roma y está prisionero en Roma ya. Y está sentenciado a muerte, ya no iba a salir de prisión, y les está diciendo a sus hermanos, dice, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque él ya estaba lejos, ya no iba a volver a verlos, ya no iba a regresar a estas ciudades, ya no podría verlos, pero dice, yo les dejo un legado, mi palabra. Aún en mi presencia lo hacían y aún más importante, háganlo y practíquenlo estando yo ausente. Y parte de lo que ellos debían practicar era una manera de exponer con palabras lo que ya estaba en sus corazones. Las cosas que ellos debían hablar, ¿verdad? Dice, procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. La palabra procurar habla de invertir o de poner todos los recursos necesarios, tiempo, dedicación, lectura, hablar, creer y practicar, recursos, también debían poner recursos. Los filipenses eran iglesias muy generosas con Pablo, daban muchas ofrendas para los viajes de Pablo. Entonces todo eso quiere decir procuren. Entonces ellos iban a cuidar de su salvación, iban a manifestar que eran hijos de Dios y también, ¿verdad? Dice aquí, con temor y respeto hacia Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que debían de hacerlo con un entendimiento claro y ese temor quiere decir tomen en cuenta la palabra, tomen en cuenta a Dios, honren a Dios. Entonces, Pablo les está dando indicaciones muy importantes y dice también el verso 13, Dios está obrando en ustedes, entre ustedes. Dios está obrando entre ustedes y Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. ¿Verdad? Les da el querer hacerlo. Entonces Dios está obrando con ustedes. Iglesia, yo quiero decirte, Dios está obrando entre ustedes. No son los mismos de cuando llegaron. Aún los que tienen pocos meses o los que ya tienen más tiempo y tienen años,
no son los mismos. Dios está obrando entre ustedes, así es que hablen las maravillas del Señor, cambien su enfoque de las cosas que todavía no pueden vencer, de las cosas que todavía les causan tristeza, enojo, les impacta en sus emociones, y en vez de hablar esas cosas, hablen lo que ya Dios hizo con ustedes. Ahí afírmense en esa base de lo que ya Dios logró hacer en ustedes. Dice aquí, hagan todo sin quejarse y sin discutir. ¿Qué quiere decir el verso 14? Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Está diciendo, cuiden la manera en que hablen. Todo lo que hagan, ¿verdad? Que no sea con queja, que sea con gratitud. Siempre, toda situación le puedes encontrar algo que es digno de agradecer, por muy negativo que sea el asunto. No te resultó el día, no te resultó la situación, las personas te atacaron, las personas hicieron algo en tu contra, pero aún ahí tú puedes encontrar algo bueno. ¿Sabes? Cuando alguien puede hacer algo en tu contra y está hablando de ti o está atacándote o perjudicándote, de todos modos tú puedes levantar tu mirada al cielo y decir, Padre, gracias, gracias porque me has dado el perdón, gracias porque puedo perdonar a esa persona, gracias porque en otro momento yo estaría buscando cómo vengarme de esa persona o sintiéndome víctima de las circunstancias, pero estoy bien, tengo gozo en mi corazón, gracias. Entonces no hay queja, y si no hay queja, hay gratitud. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. No hay ningún argumento, no hay ninguna situación, toda controversia se acaba en Cristo, se acaba en Cristo. Y entonces finalmente tú estás caminando en la justicia de Dios y aplicas el perdón y les dices, Señor, gracias porque puedo perdonar, gracias porque este día no me enganché con esta persona, no me arruinó el día, no me sentí víctima, todo está bien, gracias Padre. ¿Alguien está conmigo aquí? Así que dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Recuerda, lo contrario de queja es gratitud. Si hay queja, no eres agradecido. Si hay queja y estás juzgando y estás quejándote, entonces no hay gratitud. Y sabes, lo peor que puede haber en una persona es la falta de agradecimiento, que no hay gratitud, que no se demuestra la gratitud. Porque dice el verso 15, si hacen estas cosas, así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esta forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Tremendo, impresionante, ¿verdad? Y el verso 16 termina diciendo, ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Por eso dice, no se quejen, háganlo todo en agradecimiento, no discutan. ¿Por qué? Porque ustedes van a brillar en medio de una sociedad perdida. Los que andan perdidos, los que no agarran la onda todavía, ¿verdad? Los que no conocen a Dios. Dice, ustedes les están ofreciendo un mensaje de vida. Así cuando Cristo regrese tendré el gusto de hablar bien de ustedes y podré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena. No hay mayor satisfacción que el que está enseñando la palabra de Dios, que el que está enseñando y formando personas, vea el resultado de esos discípulos, vea el resultado que pudieron soportar, ¿verdad? Toda la serie de cosas que tuvieron que enfrentar y crecieron y siguieron adelante. Pudieron soportar la corrección, pudieron desarrollar carácter. No hay mayor cosa para alguien que enseña que ver a los discípulos, que ver al que está enseñando crecer y luego multiplicarse y él formar a otros y que cumplan su propósito. Ese es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, procuren, usen todos sus recursos, cuiden de su salvación, procuren sacar el mejor provecho de su salvación, conozcan los beneficios de su salvación y saquen el mejor provecho, porque de otra manera estarán viviendo como los demás, sin tomar en cuenta a Dios, sin ponerlo en primer lugar, muy preocupados por las cosas de este mundo y desaprovechando lo que ya Jesucristo hizo por ustedes. Es impresionante lo que Pablo nos está diciendo. Pablo dice, se refiere a que conozcamos y aprovechemos todos los beneficios de nuestra salvación.
Entonces nuestra vida exterior, lo que vivimos en el exterior, proviene de nuestra vida interior, lo que sucede, lo que está ahí, lo que se formó en palabras que escuchamos desde la niñez. Esas palabras influyeron tanto en nosotros que nos dieron una identidad y que ahora se reflejan en mis resultados de la vida, ¿verdad? Entonces, mira qué interesante está esto, lo que estoy yo entendiendo, y Dios me da ese entendimiento. La identidad de nuestros padres fue impartida por las palabras que nos hablaron. De ahí la importancia de entender lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Determina nuestro futuro, determina nuestro destino. Y sabes, ahora eso ha cambiado. Muchas cosas que estaban incorrectas en mí ya cambiaron. Formas de pensar de mis antepasados, formas de hablar de ellos han cambiado ya. Yo tengo una manera de hablar diferente y ahora yo puedo influenciar a las siguientes generaciones. Porque ese es el punto también. La manera en que tú hablas está transmitiendo a otras personas que están poniendo atención a lo que dices. Y es ahí donde la influencia del enemigo empieza a transmitirse a otras personas. Somos personas que podemos estar influenciando para que alguien se pierda o para que alguien tenga la vida eterna. ¿Tú de cuál eres? ¿De qué tipo de persona eres? ¿De las que habla todo negativo? ¿De las que ni siquiera piensa que Dios puede hacer algo? ¿O eres de las personas que ha puesto su fe en Cristo Jesús y que les dice a las demás, saben que confiemos, conozcamos, hablemos las palabras que Dios habla en la Biblia, las declaramos y las creemos y vivimos por ellas y accionamos en ellas? ¿Por qué? Porque a su tiempo dará fruto cada palabra que salga de tu boca. Entonces, Dios nos ha impartido su identidad a través de palabras. ¿Sabes? Toda palabra que sale de su boca es lo que nos da vida. Y cuando tú lees la palabra de Dios, la Biblia, cuando la estudias, cuando la crees, cuando la practicas, cuando la amas, cuando es parte de tu vida, cuando está en tu corazón los versículos y viene el entendimiento y comienzas a accionar y a obedecer esa palabra, entonces esa palabra te está impartiendo una identidad, te está impartiendo la vida de Jesús. Dios nos ha dado su vida por medio de conocer su palabra y de la salvación. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Así es que lo que hablamos puede producir vida o puede producir muerte. Nuestras palabras afectan nuestro futuro. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros habla? En Proverbios 18:21, la versión Palabra de Dios para Todos, dice, lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Qué versión tan directa, ¿verdad? Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Antes de lanzar un juicio, antes de lanzar una opinión negativa sobre alguien, más si es una autoridad, puede ser una autoridad del gobierno, una autoridad de la iglesia, un pastor, tus padres. Antes de lanzar, ¿verdad? Tú puedes estar produciendo para tu futuro vida o muerte. Y dice que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Midamos nuestras palabras. Tenemos tanta riqueza en la palabra de Dios para ya no hacer como antes, opinar, juzgar, criticar y ser personas que están midiendo la vida de los demás, el chisme y la murmuración. Proverbios 18:21 es muy clara, dice, lo que uno habla determina si vas a tener consecuencias de vida o vas a tener consecuencias de muerte. ¿Sabes? Los hijos de Dios hablan vida, los hijos de Dios hablan cosas buenas. Cuando tú veas a tus hijos, declara la palabra de Dios sobre ellos. Declara que hay un destino sobre sus vidas. Cuando tú bendigas a tus hijos, bendícelos con palabras, ¿verdad? Que tú ya viste en la Biblia, promesas que están en la Biblia, que se cumplieron en Jesús y que son para ellos también y que en su tiempo se manifestarán en sus vidas. Declara esas palabras sobre tus padres. Si ves algún defecto en ellos, si ves algún error en ellos, en tus hijos, declárales la palabra y en su
oportunidad ellos tendrán un corazón para escuchar la corrección, para escuchar lo que es correcto y sacarlos del error. Pero en tus oraciones declara las palabras. Nunca más vuelvas a decir que ellos no sirven para nada, que son inútiles, que son tontos o digas peores cosas de ellos. Jamás vuelvas a decir eso. Cambia la manera en que vas a hablar porque estás definiendo los destinos de ellos también, su futuro. Así es que afírmalos en lo que dice Dios. El Padre te quiere afirmar a ti en su palabra. El Padre te quiere afirmar a ti y te quiere decir, eres tan digna, tan digno, porque en la cruz del Calvario se llevó toda la indignidad, toda la vergüenza, se llevó todo el fracaso, toda la frustración. En la cruz del Calvario se llevó toda esa naturaleza de pecado que nos dejó derrotados y que nos dejó avergonzados. Se fue allá y Jesús nos dio una nueva. Resucitamos con Él a una nueva vida, con una nueva naturaleza. Y esa es tan digna que ahora la palabra de Dios te quiere desarrollar todo lo que contiene esa nueva naturaleza en tu vida. Amén. Así es que, ¿qué es lo que tú vas a hablar? ¿Estás consciente de lo que estás hablando cada día? ¿Qué palabras hablas? ¿Qué le dices a aquel que se te atravesó en el auto? ¿Qué le dices al vecino que subió el radio a todo volumen y no te dejaba dormir? ¿Qué le dices? ¿Qué dices? ¿Qué palabras estás hablando? Nosotros somos edificadores de vida. Somos edificadores de vida. Y el enemigo quiere que nosotros estemos maldiciendo y que estemos hablando negativo y estemos hablando en contra de todo y que haya queja y que no estemos enfocados en la palabra de Dios. Pero yo estoy hablándole a una iglesia entendida, una iglesia que ha nacido de nuevo, una iglesia que recibió a Cristo como su Señor y Salvador y tuvo la evidencia del Espíritu Santo que lo llenó, y eso da una confirmación de la salvación, y tu salvación ahí está, y has nacido de nuevo, y ahora eres espíritu, alma y cuerpo, y en tu espíritu está todo lo necesario para que tú seas una persona nueva. Está todo lo necesario para que tú hables palabras que bendicen y construyen un futuro glorioso. Ahí está en tu espíritu. La queja, el chisme, el hablar mal de los demás, o lo peor, ¿cuántos hablan de sí mismos mal? Cuando cometes un error, tú te dices a ti mismo, ¡ay, qué tonto! ¡Ay, mira esto! Soy un no sé qué. ¿Qué te dices a ti mismo? Porque entonces tú te estás diciendo palabras negativas. Oh, Dios está hablándole aquí a algunas personas en esta noche. Este es el evangelio práctico. Estas son cosas muy prácticas. Nuestra manera de hablar debe de cambiar. En tu boca, en tus palabras, está el que puedas construir el reino de Dios en tu casa, en tu hogar, con tus hijos. ¿Qué palabras hablan tus hijos? Enséñales al cambiar las palabras. Enséñales que a través de las palabras ellos pueden producir un destino glorioso de vida, o van a estar estancados por sus palabras. Lucas capítulo 6, verso 45. La versión es Palabra de Dios para Todos. Lucas 6, 45. Dice, el que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. ¿Cuál es la clave? ¿El que es bueno o el que es malo? Ahora, la noticia es esta. Lo que decía hace rato, Jesucristo nos dio una nueva vida. Y esa nueva vida quiere decir que hay muchas cosas buenas dentro de nosotros y que tenemos que aprender a sacarlas de ahí a través de la fe y a través de las palabras. No estoy hablando de una técnica, no hablemos positivamente, no hablo de eso. Hablo que dentro de ti está un espíritu nuevo, y ese espíritu nuevo es bueno porque tiene la naturaleza de Jesús, tiene la naturaleza del Padre. Es bueno, y de ahí pueden salir buenas cosas. Lo que ha sucedido que, como decía al principio de esta enseñanza, aprendimos de nuestro pasado y nuestra mente quedó llena de muchas formas de hablar, de muchas maneras y de muchas palabras. Y ahora el reto de cada uno de nosotros es cambiar
cambiar, desaprender esa manera de hablar y comenzar a practicar y aprender la nueva manera de hablar. ¿Y dónde? ¿Cómo vamos a conseguir esa manera de hablar? A través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Es imprescindible conocerla, leerla, hablarla, familiarizarnos con ella, que alguien me enseñe, y por eso tenemos los grupos de enseñanza, para que aprendas la palabra de Dios, para que aprendas versículos que van a hablar de tu destino, que van a hablar promesas cumplidas en Jesús para tu vida. Y esas palabras necesitas aprender a hablarlas. Y cuando las hablas de día y de noche, el Espíritu Santo comienza a convencerte y comienza a decirte, sí, ese versículo que has estado hablando de día y de noche, esa promesa es tuya, ya es una realidad. Y entonces empieza a producir algo diferente aquí y tú comienzas a hablar palabras que edifican. Dice, el que es bueno lo es en su interior, la vida interior. Y habla de lo que tiene allí. ¿Qué va a hablar una persona que ya ha sido transformada por dentro? Pues va a hablar edificación, aún en los momentos difíciles, en los momentos críticos o en los problemas, va a hablar cosas que edifiquen. Amén. Pero dice, de igual manera el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Hay otra versión que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que está allí en el interior es de lo que revela, ¿verdad? Lo que está allá adentro, lo que somos. Ahí está hablando. Entonces, ¿qué palabras hablan? Mediten en eso. ¿Cuántos de ustedes todavía hablan malas palabras? ¿Todavía hablan palabras corruptas? ¿Todavía hablan en doble sentido? ¿Cuántos de ustedes todavía hablan mentira? No hablan con la verdad. ¿Cuántos de ustedes pueden hablar cosas corruptas? Y lo hacen porque todo el mundo lo hace, porque así es la sociedad y así habla la sociedad. Y estamos los hijos de Dios tal vez inmersos en esa sociedad, pero acuérdate lo que nos decía Pablo al principio, nosotros tenemos un llamado para hacer luz en medio de una sociedad que está en tinieblas. ¿Qué clase de palabras hablas tú? ¿Cuáles son las palabras que estás hablando? Aprendiste a hablar de esa manera desde la niñez, pero ahora te está diciendo Dios, hay tantas cosas que tú puedes hablar para edificar y para que otros sean edificados. Cuando entendemos lo que hizo Dios por nosotros y al conocer su palabra y creerla, comienza una transformación en nuestro interior. Nuestra responsabilidad y el reto que Dios nos dice en este día, haz todo lo que sea necesario para que cambies en tu interior. Tienes la palabra de Dios, tienes al Espíritu Santo, tienes una fe que necesita ser fortalecida y crecer. Tenemos una iglesia donde nos están enseñando. Así es que deja lo pasado ya, deja las cosas pasadas, no te acuerdes más de ellas y enfócate hacia el presente y hacia el futuro. Y entonces tú comenzarás a ver cambios importantes en tu vida. Efesios capítulo 4, verso 29. Efesios 4, 29, palabra de Dios para todos. Dice aquí, no digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Le haga bien a quien los escuche. No hablen malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás. ¿Sabes? A veces cuando tenemos que corregir a nuestros hijos, decimos, bueno, ya no voy a hablar malas palabras, pero ya no te voy a decir nada. Hay Dios que trate contigo. No, no es así. Tienes que decirles las cosas como son y enseñarles lo que es correcto, pero no les vas a hablar con malas palabras. No los vas a insultar, no los vas a ofender, no los vas a humillar. ¿Me estoy explicando? Ellos tienen un gran potencial, ellos son muy inteligentes y por esa razón lo que están haciendo no les ayuda y hay que corregirlos. Así pasa. Y a veces nosotros como pastores tomamos decisiones también que tal vez parezca que no son las más adecuadas o correctas para las personas, pero al final Dios nos permite ver una visión maravillosa y decimos, si Él sigue la instrucción, si Él sigue con esta instrucción para corregir, allá adelante lo va a agradecer porque estamos viendo que va a avanzar, va a prosperar. Amén. Así es que aún las palabras para corregir
no tienen que ser en esta dirección de las malas palabras, sino que ayuden y animen a los demás para que lo que hablen le haga bien a quien los escuche. Quiero decirte algo, el mundo, la sociedad, ya ha hablado tantas palabras que han denigrado, que han frustrado a la gente, le han llevado a pensar que no vale, que tiene su autoestima es baja. Entonces, tienen tanto de eso ya, y así vienen a Cristo con nosotros cuando llegan a la iglesia, la mayoría, así llegamos, yo llegué igual, y entonces, para que alguien me siga hablando de esa manera, no, sino que nosotros los hijos de Dios hablamos, ¿verdad?, lo que Dios ve en ellos ya, por la obra de Jesús. Y por supuesto, tienen que ser enseñados y entrenados y corregidos en muchas cosas, pero eso no quiere decir que ellos no valgan, que ellos no son grandes, porque la cruz del Calvario los hizo grandes. Amén. Así es que malas palabras, corruptas, mentiras, calumnias, malos deseos o maldecir a alguien o desearle mal a la otra persona, eso es lo que ya no hablamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo a partir de hoy no voy a desearle mal a nadie, no voy a envidiar a nadie? No voy a decir malas palabras dirigiéndome a alguien, ni palabras corruptas, ni calumnias, ni voy a inventar historias ni chismes de personas, porque yo no voy a hablar así, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. ¿Cuántos dicen eso en esta noche? Nuestras palabras ahora están fundamentadas en lo que habla Dios, lo que Él dice que somos, y en esa fe o en lo que hemos creído que Él habla. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13, Segunda de Corintios 4, 13, la versión Reina Valera contemporánea dice: pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo con lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Y aquí está haciendo referencia el apóstol Pablo, dice en ese mismo espíritu de fe, y está citando a los salmistas, porque esta es una cita de los salmos donde dice que de acuerdo a todo lo que está escrito creí y por tanto hablé. Así decía David, yo lo creí y por tanto hablé. Lo que está escrito para mí es una verdad, lo que está en la escritura, lo que está en la Biblia es una verdad. Yo lo creo y lo hablo. Pero sabes, va a haber una batalla aquí en tu mente porque nuestra mente fue formada en otra manera de ver la vida. Y entonces hagan de cuenta que a alguien le enseñaron, no te dejes de nadie y siempre que te hagan, no sueltes la venganza hasta que logres vengarte de esa persona. Y eso fue algo que se aprendió. Y entonces cuando la escritura dice, amen a sus enemigos y bendíganlos y perdónenlos, hay un impacto, ¿verdad?, de la palabra de Dios con lo que yo aprendí desde mi niñez y lo practiqué siempre. Y entonces hay una batalla ahí en mi mente, pero dice aquí, no se trata de sentir, no se trata de que pienses mucho el asunto, que es lo más justo por hacer. No, sino que dice aquí, creí y por lo tanto hablé. Nosotros creemos y por lo tanto también hablamos. Estamos introduciéndonos en la forma práctica de ver el Evangelio y la salvación. Una forma práctica y comenzamos hablando acerca de las palabras. Las palabras definen tu futuro. ¿Qué palabras estás consciente de que vas a hablar? Porque hablamos muchas palabras durante el día y transmitimos muchas ideas. Y a lo mejor estamos tratando con personas y les estamos transmitiendo a través de las palabras. Es el medio de comunicación que tenemos, pero no solo es un medio de comunicación. Estamos transmitiendo algo que está dentro de nosotros. Y si yo estoy enojado y hablo palabras fuertes, palabras duras, estoy transmitiendo eso también. O si yo estoy tratando de engañar o tratando de defraudar, estoy transmitiendo todo eso. ¿Qué estamos transmitiendo? Porque ahí viene la siguiente generación y ellos están aprendiendo todo lo que nosotros hablamos y decimos. Y nosotros estamos aquí para edificar, nosotros estamos aquí para establecer el reino. Así que todo está fundamentado en la fe. Habla fe. Por lo que creí, hablé, ¿verdad? Acabamos de leer, ya lo creíste, háblalo
Eso es lo que yo hablo, eso es, aunque todavía no lo veo en mi vida, aunque todavía no es una realidad en mi vida, pero yo lo creo y lo hablo, hablo las cosas que todavía no son, como si ya fueran, como si ya las estuviera viendo, pero la fe dice que es certeza de lo que puedes esperar y convicción de lo que todavía no ves. Esa es la fe. Y entonces tus palabras van cargadas de fe y van a definir un futuro diferente. ¿Qué estás hablando? Pero yo te digo en este día, habla fe, iglesia, habla fe, lo que ya creíste de la palabra de Dios, lo que ya has estado aprendiendo, lo que te están enseñando, créelo de todo tu corazón y proclama la palabra de Dios, toma las promesas y repítelas para ti, comienza a cambiar el concepto que tienes de ti mismo. Dios piensa eso de mí, yo también ahora pienso eso de mí, ya no pienso lo que antes pensaba acerca de mí, los fracasos, las cosas que me dijeron, lo que nunca pude lograr, eso me hablaba mucho y eso es lo que yo pensaba de mí, pero ahora Dios me dice que soy su hijo amado, Dios me dice que estoy aquí para grandes cosas, Dios me dice que tengo un gran propósito, que lograré ese propósito, Dios me dice que ha puesto talentos y habilidades y capacidades en mí y yo lo creo porque Jesucristo fue quien murió en la cruz del Calvario, porque Él fue el que me dio esa naturaleza, Él fue el que cambió mi destino y lo creo. Entonces cada día habla las promesas, lee la palabra de Dios, selecciona las promesas y entonces comienza a hablarlas, medita en esas palabras, háblalas de día y de noche, cambia tu manera de hablar, cambia el concepto que tienes de ti mismo, que se produjo por las palabras que te hablaron en el pasado. Tal vez desde la niñez te dijeron que no podías y tú estabas convencido de que no podías, que nunca lo lograrías, que no eras alguien importante. Y ahora viene la palabra de Dios y te dice, eres especial tesoro, eres mi hija amada, mi hijo amado. Estás aquí para para un gran destino y grandes propósitos. Yo haré de ti una cosa grande. Y entonces todos los pensamientos de Dios que están en su palabra comienzan a llegar a tu vida, comienzan a hablarte y comienzan a sacarte de ese pensamiento donde tú estabas convencido de que no ibas a poder. Y ahora el Señor te dice, claro que podrás, porque yo estoy contigo. Claro que podrás, porque yo soy todopoderoso, porque soy tu Padre. Claro que podrás. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Así es que estamos determinados a cambiar nuestra manera de hablar. Es un mensaje muy sencillo, pero poderoso y profundo. Reflexiona en esta noche, reflexiona en este momento y piensa, sí, soy una persona que habla mal. A lo mejor no digo groserías, a lo mejor no digo malas palabras, ¿verdad? Esas groserías que comúnmente ya se dicen, pero sí soy de las personas que habla mal y se me va, ¿verdad? Se me van a la boca al decir cosas que no debo de decir o critico o sí me gusta entrarle al chisme y conocer la vida de las personas, nada más para estar hablando mal, en fin, si podemos reconocer eso, entonces en este día podemos decirle, Señor, a partir de hoy, yo cuidaré mis palabras, cuidaré lo que hablo, cuidaré cada cosa que pienso y que hablo. Y si no tengo algo bueno que decir, mejor no digo nada o pensaré bien, pensaré bien. Detente un momento para pensar. Normalmente cuando las cosas están bajo tensión o bajo presión, somos muy fáciles de saltar las palabras sin pensarlo. Ahora tienes que entrenar tu mente, tienes que entrenarte y tu espíritu está ahí listo para que de ahí salga toda esa riqueza que ya Dios puso en ti. Amén. En esta noche quiero orar por todos los que están conectados, pero primero quiero invitar a los que por primera vez están aquí y que pueden comenzar una vida nueva. Y esa vida nueva te la ofrece Cristo Jesús. Él está listo para darte la salvación. Escuchaste que dije nacer de nuevo, escuchaste que dije hace rato un nuevo espíritu y tú te preguntarás, ¿cómo es eso? Tú necesitas entregarle tu vida, rendir tu vida a Cristo en este día y decirle, perdóname mis pecados en una oración y dame la vida eterna. Y yo te puedo ayudar
Solo cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta oración después de mí. Repítelo. Señor Jesús, ahora yo sé que tú eres el que vino a salvarnos y que en ti puedo poner todos mis pecados y que me puedes dar una vida nueva. Te pido que perdones todos mis pecados, toda mi vida pasada, todas las palabras negativas que yo dije, que se queden en la cruz del Calvario, que se cancelen todas las consecuencias de las cosas que yo dije y dame la vida eterna. Te abro yo mi corazón, estoy dispuesto a recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Y quiero aprender tu palabra, enséñame tu palabra, lléname de tu espíritu para que yo pueda hablar diferente y producir un futuro distinto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre.